Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes alguna información que les coadyuve en su proceso de educación para sus hijos y por ende que sea de beneficio para sus familias. En este video quiero compartir con ustedes algo sobre un tema que en los últimos años se ha escuchado mucho, pero que en realidad a veces se hace poco. El tema del bullying, el bullying a nivel escolar. De unos años a la fecha se empezó a escuchar este concepto y entre el desconocimiento, entre la minimización de la problemática, pues la realidad es que en muchos hogares no se sabe cómo intervenir, qué hacer con esta situación, sobre todo cuando alguno de los hijos llega a vivirlo. Y hay dos vertientes en las que lo pueden vivir, bien sea como generador de bullying o la otra como el receptor de bullying. En cualquiera de los dos casos es importante que como familia actuemos y tomemos medidas, porque en primer lugar ambas situaciones son responsabilidad de algo que se está suscitando en la familia. Sí, las escuelas a nivel de normatividad se tiene que actuar y eso es responsabilidad de los sectores correspondientes. Pero acá se trata de ver cómo desde la familia necesitamos actuar y cómo necesitamos enfrentar una situación de este tipo. Bien, el término bullying se usa para designar una serie de acciones que se llevan a cabo con el objetivo de amedrentar, de minimizar, de hacer daño de alguna manera de un chico o grupo de chicos hacia otro o hacia otros grupos. Puede ser tanto bullying psicológico, bullying físico, por ejemplo, y en algunos casos más graves, bullying de tipo sexual, por ejemplo. Esta acción o este conjunto de acciones es algo sistemático, es decir, que se va haciendo de manera repetitiva, constante y que va en aumento en cada ocasión y que va mermando, va disminuyendo la autoestima de quien lo padece, va también disminuyendo sus herramientas de hacerle frente. ¿Por qué? Porque en todos los momentos quien ejerce este bullying, pues al ir subiendo el nivel de agresividad de sus acciones, pues va demostrándole al otro que no hay nada que pueda hacer para que se detenga este conjunto de acciones. Es una situación bastante grave. Y aquí quisiera hacer un paréntesis porque en ocasiones en algunas familias se ha llegado a minimizar la temática. He escuchado comentarios como que pues esto siempre ha existido, que pues un gran porcentaje de los que hoy a lo mejor somos adultos, pues que a lo mejor lo vivimos en su momento y que pues, le hacíamos frente, que no nos quejábamos, que nadie hacía tanto escándalo porque algo así sucediera, que todo se resolvía, pues no sé, a la salida se agarraban a golpes y ya, asunto solucionado, ¿no? Esa es una manera de minimizar la temática y que lo único que estamos haciendo es ponernos una venda ante una problemática que cada vez ocasiona consecuencias más severas. Según datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es uno de los principales países en donde se presenta mayor bullying. De hecho, lo catalogan como el ambiente escolar en México es el más violento y que solamente 1 de cada 10 alumnos que viven bullying recibe atención especializada. También lo ligan con el aumento en el número de suicidios que se da entre pues, adolescentes o púberes de entre los 10 y los 13 años y que 6 de esos suicidios está correlacionado directamente con haber estado viviendo una situación de bullying.
Y bueno, pues no es sorpresa que el Estado de México sea uno de los principales estados en donde se presenta con mayor intensidad y mayor frecuencia este fenómeno del bullying. Estos datos nos tienen que hacer pensar y reflexionar al interior de nuestros hogares. ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi familia? ¿Qué hay en cómo estoy educando a mis hijos? Que puede estar en esas dos vertientes, de tener hijos receptores de bullying o tener hijos generadores de bullying. Las razones pueden ser muy diversas también, puede ser, no sé, si yo lo vivo, pues está ligado a temas de autoestima, a temas de la seguridad personal, de alguna manera el no estarle dotando a los hijos de las herramientas para que crezcan como seres humanos seguros, saludables, con una correcta autovaloración. Y muchas ocasiones eso viene pues desde cómo les tratamos, cómo le trata mamá, cómo le trata papá. Si normalmente minimizamos sus acciones, su forma de pensar, sus conductas, le estamos transmitiendo que entonces no es lo suficiente para nosotros, y si no es suficiente para nosotros, pues menos lo va a ser para cualquier entorno y cualquier otra persona. Si nuestro estilo de educación va más enfocado a señalar los errores, a las críticas, a decirle que debería ser como alguien más, pues todo eso contribuye a que el niño o la niña vaya teniendo una baja autoestima, y que entonces, si eso lo vive en casa, pues piense que es normal también ir a vivirlo en otro lado, en donde también le van a minimizar, le van a criticar, le van a estar señalando constantemente los errores que tiene. Por otro lado, si en casa acostumbramos resolver, y lo pongo entre comillas, acostumbramos resolver las situaciones problemáticas de una manera violenta, incluso hasta con violencia física, pues el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros hijos es: esa es la manera de solucionar las cosas. Si tienes un problema con alguien, pues vas y lo insultas y lo golpeas y lo haces de menos, si eso es lo que está viendo en casa. Ahora, por otro lado, no nada más tiene que ver con lo que observa con los padres, lo que observa en el hogar, ¿no? También tiene que ver con el entorno en el que se está desenvolviendo, con un contexto social, por supuesto. También tiene que ver con el contenido de programas televisivos, de canciones, de juegos, por ejemplo, bueno, de videojuegos, hablando específicamente. Todo ese contenido también influye de una u otra manera para su aprendizaje. Si bien en primer lugar todas esas pautas de interacción las recibe del hogar, pero también hay otros contextos en donde puede estar recibiendo esa influencia, y por eso tenemos que estar muy al pendientes de esos otros ejemplos que está teniendo, o a lo mejor otros miembros de la familia, primos u otros grupos de iguales, vecinos. Estar al pendiente de cómo es la convivencia que está desarrollándose en esos otros contextos, y sobre todo orientarle. Si tiene problemas de autoestima, de seguridad, pues revisarnos como papás y mamás, cómo le puedo transmitir una mejor seguridad, cómo le puedo decir que es valioso, cómo le puedo decir que tiene derecho, y que tiene derecho a expresar lo que no le gusta, que tiene derecho a expresar aquello que le molesta, y que está bien, que le vamos a escuchar, que vamos a valorar sus opiniones, sus sentimientos sobre todo. Y si estamos en el otro lado de tener hijos que sean generadores de este bullying, enseñarle estrategias diferentes para el manejo de conflictos. El manejo emocional también es muy importante en ambas vertientes, ¿no? Si es receptor como si se es generador, el manejo de las emociones. ¿Qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mi frustración? ¿Cómo lo puedo desahogar de una manera saludable, en donde no me dañe a mí, por supuesto, pero donde tampoco dañe a otras personas? Y pues todo esto nos remite a nuevamente observarnos como mamás y papás. Bueno, y yo sé hacerlo.
yo sé manejar mi enojo de una manera adecuada sin que lastime a mis hijos o al resto de la familia, yo sé manejar mi tristeza, yo sé manejar mi frustración, porque si no, en primer lugar, pues quien necesita saber manejarlo, pues tengo que ser yo, para que entonces, con ejemplo, le pueda decir a mi hijo, a mi hija, cómo hacerlo también. Y sobre todo, que no dejemos en manos de la escuela, en este caso, responsabilidades que nos competen como padres y madres de familia, porque a veces pues pretendemos que sea en la escuela en donde ellos aprendan todo esto, cuando necesitamos enseñarlo en casa. Y como les comentaba en otro video, no dudemos en recurrir a profesionales que nos puedan orientar. No se trata de, te voy a decir cómo tienes que hacerlo porque tú no lo haces. No, no tiene que ver con eso. Es simplemente orientar cuando a lo mejor pues se nos acabaron las ideas de cómo enseñarles ciertas cosas, y que entonces a través de un proceso profesional en el ámbito psicológico, pues se les puede orientar a cómo explorar diferentes alternativas para el manejo de las emociones, por ejemplo, cómo desarrollar estrategias para que mi hijo o mi hija pueda crecer más seguro de sí mismo, que no tenga miedo, sobre todo a decir cuando algo está pasando. Y que esto nos remite nuevamente al tema de la comunicación que les hablaba en otro video. Si mi hijo o mi hija no me tiene confianza para decirme cuando algo está pasando, pues también tengo que revisar qué pasa con la comunicación. Y entonces tengo que trabajar en esa comunicación y en esa convivencia, como les decía, ¿no? De modo que nos vamos a dar cuenta cuando hay algún cambio en su conducta. Y si tenemos una comunicación adecuada, pues podemos buscar la forma de acercarnos a nuestros hijos y que nos puedan pues platicar lo que les esté sucediendo. Y sobre todo darles la confianza también de que vamos a ayudarles, ¿no? A veces intentan acercarse, pero minimizamos sus problemas, no los tomamos en cuenta, o a veces no les creemos. Y todo eso merma mucho la comunicación, la confianza que pueden llegar a tenernos. Entonces, es un conjunto de varias cosas que necesitamos revisar y estar sondeando, bueno, ¿cómo es eso en mi familia? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué necesito desarrollar para prevenir o para darle ya una solución si es que ya estoy viviendo una de estas problemáticas en casa? Pues nuevamente me pongo a sus órdenes como profesionista de la psicología para orientarles y que pues si están viviendo alguna situación como esta, pues juntos podamos encontrar una solución y que no solo va a tener una repercusión favorable en su hijo, sino en toda la familia. Pues muchas gracias nuevamente por tomarse el tiempo de ver este video y estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia.